Bueno, estamos en la presencia del Señor. Amén. Y qué bueno poder escuchar la voz de Dios. Su palabra es lámpara y es lumbre de nuestro camino. Les invito a que leamos. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo número 1 hasta el versículo número 4. Mateo capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo número 4. Tenga la amabilidad los menores de 100 años. Por consideración ya a los mayores de 100 les permitimos que se queden sentados, pero los menores de 100 colóquense de pie mientras hacemos lectura de la palabra. Capítulo 10 de Mateo, del 1 al 4, dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oh, yeah. That places. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pueden estar cómodos. Y vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, a hablar de el llamado. Amén. Vamos a hablar de el llamado. La expresión o la palabra llamado tiene un significado, y quiero referirme a lo que representa o lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el llamado. Dice que bíblicamente el llamado es una invitación divina, personal y soberana de Dios hacia una persona para salvación, también para un propósito y para un servicio. Le repito, es una invitación divina, es personal, es soberana de Dios hacia alguna persona con el fin de que acceda a la salvación, algún propósito divino, o también puede ser para desarrollar un servicio en específico en la obra de Dios. El llamado no es una camisa de fuerza. Y aunque Dios es un ser soberano, dueño absoluto de todas las cosas, el llamado de Dios hacia el hombre no es algo que Dios hace para someter de manera violenta la voluntad del hombre. Es una invitación. Amén. Espontánea de Dios hacia el hombre, comunicándole que tiene planes, que tiene propósitos, que hay cosas que desea hacer y que quiere dar o darnos participación en lo que Él desea hacer. Me acordaba mientras preparaba la enseñanza, me acordaba de algo que sucedía, hace muchos años, creo que ya no se da así, con el tema del servicio militar. ¿Se acuerda que hace muchos años era obligatorio? Y cualquier momento entraba el camión del ejército y hacía la batida y venga y súbase. Y eso era lloradera en todas partes. Se lo llevó al ejército. Entonces, ¿para qué? Para servir a la patria. Pero no era algo opcional. No te preguntaban, ¿te quieres ir a servir a la patria? No, sencillamente llegaban los agentes o los infantes y para el camión.
Usted va para el Putumayo, usted va para el Caquetá, usted va para tal parte y listo, se fue. Ahora ya no es así. Ahora sí hacen la convocatoria. Enlístese, haga parte del glorioso ejército nacional, sirva a la patria. Digamos que algo así, tomándolo como ejemplo, es lo que Dios siempre ha hecho con el hombre. Amén. Dios nunca ha querido que el hecho de que el hombre le sirva o le siga sea bajo presión. Amén. Sea bajo manipulación. No. Dios siempre ha deseado que el hombre le siga y le sirva de manera espontánea. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. El llamado de Dios hacia una persona está basado en un hecho. Y cuando hablo del llamado me refiero no solamente a la salvación, sino también al servicio. Yo creo que hay algo que es la base del llamado de Dios y es la necesidad imperativa que hay en la humanidad de la salvación. Amén. El hombre en el pecado está perdido. El hombre sin Cristo está condenado. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. El hombre sin Cristo es un esclavo. Y como esclavo que es, necesita un libertador. Necesita que alguien le imparta vida. Entonces, el llamado parte de esa necesidad. Amén. Dios invita al hombre a que venga y sea salvo. Dios invita y llama al hombre que pase de las tinieblas a su luz admirable. Pero también Dios llama e invita a un hombre para que vaya y le presente la buena noticia a aquellos que están perdidos. Entonces, tanto en el primer caso como en el segundo caso, la motivación es una. Dios quiere salvar al perdido y por eso invita al perdido a que le siga. Dios quiere que el perdido se salve y por eso llama a un hombre, llama a una mujer para que le sirva y vaya y busque al que está perdido. Digamos gloria a Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Cada empresa o entidad tiene una misión o tiene una razón de ser. Amén. Tiene un campo de acción. Ejemplo, Servientrega. ¿A qué se dedica Servientrega? Presta servicios de mensajería. Usted nunca va a ver a un empleado de Servientrega afiliado activo a Servientrega vendiendo gaseosa en un camión. Usted dice, le regalaron el uniforme de Servientrega, pero lo que hace es vender gaseosa. Porque lo que es habitual, lo que es normal, es que el que labora para Servientrega, ¿qué debe hacer? Entregar sobres o recibir sobres. Porque la misión de la empresa es esa. A eso es a lo que la empresa se dedica. Si hablamos de las empresas de telefonía, llámese Tigo, llámese Claro, llámese WOM, también su razón de ser parte también de una necesidad que hay, al igual que Servientrega. Servientrega es la necesidad de que se hagan envíos, de que las personas se comuniquen, de que se transfiere información, en fin. Entonces, todas estas empresas parten de una necesidad y lo que buscan es suplir necesidades. Cuando hablamos de la empresa de telecomunicación, la necesidad
de hacer un puente, de comunicarse, de acortar las distancias. Amén. La empresa de aseo también surgen partiendo de una necesidad. Se dieron cuenta, alguien se dio cuenta que la gente no tenía dónde depositar los residuos y alguien se le prendió el bombillo. Oiga, y si nosotros recogemos las basuras de las personas y le hacemos la disposición, separamos, lo organizamos y la gente nos paga un valor por lo que nosotros hacemos. Pero las necesidades entonces generan oportunidades para que se creen empresas. Amén. Hablamos de la empresa de agua, de supermercado, en fin, todo apunta a que sean suplidas algunas necesidades. Amén. Dios también tiene su empresa. Dios también tiene su empresa. Amén. Y esta empresa de Dios también tiene un objetivo, una misión, una razón de ser por la cual está establecida en este mundo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón de ser de la empresa de Dios aquí en la tierra? Que la gente se entere de la buena noticia de salvación. Que la gente sepa que hay un Salvador. Que la gente sepa que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día y que prometió que volvería para llevarse su pueblo para el cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Entonces, la iglesia no está aquí en la tierra solo por estar. El evangelio no se predica solo porque hay gente que no tenga oficio, como algunos dicen. Es que esos evangélicos no tienen oficio, no tienen nada que hacer. Sí hay bastante por hacer, pero también hay una gran necesidad y un deseo en Dios en que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Para el cumplimiento de la misión que tienen estas empresas requieren de personal que realice las diferentes tareas. Estos aceptan ser parte de este proyecto a cambio de recibir una remuneración que a su vez suplirá necesidades propias en su familia. Entonces aquí de alguna forma hay un intercambio. Amén. Yo me vinculo a usted, le brindo un servicio, pero usted a cambio me da una remuneración. Amén. Esa remuneración me servirá a mí para que yo supla las necesidades que hay en mi familia. Amén. Así sucede, ¿verdad? O usted trabaja por amor al arte y cuando le va a pagar el patrón dice, no, jefe, no se preocupe. Tranquilo, yo esto lo hago por amor. Yo lo hago por pasión al trabajo, jefe. No, todo parte de una necesidad. Usted tiene la necesidad de atender su familia, valga la redundancia, de suplir las necesidades primordiales en su hogar y por eso busca vincularse a una empresa que también atiende necesidades que hay en la sociedad. Amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Les decía entonces que el Señor también tiene su empresa y que, por decirle de alguna forma, la empresa del Señor es la iglesia. La iglesia es la empresa del Señor. Esta empresa tiene un único dueño. Aquí no hay accionistas.
Aquí solo hay un dueño y los demás somos colaboradores. Somos empleados del Señor. Y esta empresa también parte de un hecho. Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el verso 38. Leamos por favor, ¿cómo dice? Y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, estaban desamparadas y dispersas como vea que ¿qué? Que no tienen pastor. Amén. Y entonces, ¿qué dijo? Rogad pues que al Señor de la mies que envíe que. Entonces, hay una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál era la necesidad que identificó el Señor? Yo recuerdo que una oportunidad les decía que el Señor cuando mira al hombre lo mira distinto a como lo miramos nosotros. Amén. Y que cada quien observa en la persona partiendo de la intención que hay en él. Amén. Si usted tiene una empresa de aire acondicionado, el hermano Elber que está aquí, cuando él llega a un pueblo, en ese pueblo lo primero que empieza a mirar son oportunidades para él prestar el servicio y desarrollar su empresa basado en el área que él maneja, ¿verdad? Si usted es tendero y va y visita un pueblo nuevo, ¿usted qué comienza a mirar? ¿Cuántas tiendas hay? ¿Cuántas personas tiene el pueblo? ¿Cómo es la economía del pueblo? Y usted dice, epa, aquí pega un negocio. Usted no va viendo si puede vender aire acondicionado. Usted no va a ver si puede montar un colegio. Usted no mira si puede montar una iglesia. No, usted va pensando es en un negocio. Amén. Jesús entonces mira a las personas no por sus necesidades físicas, no por sus necesidades materiales. Jesús lo que mira es la necesidad espiritual que hay en el ser humano. Y fue lo que Jesús se dio cuenta, notó, mientras recorría las ciudades y las aldeas predicando. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Montemos aquí una empresa. Montemos aquí una fundación. Esto es lo que esta gente necesita, una fundación. Vamos a inventarnos aquí un torneo de microfútbol porque esta gente está toda desamparada, está toda dispersa. Montémonos aquí un torneo de microfútbol y entonces hacemos que esta gente se divierta, que esta gente se recree y asunto resuelto. ¿Eso dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? El Señor apuntó a resolver de manera real la necesidad que había en ellos. Y dijo, esta gente lo que necesita es que se le predique la buena nueva de salvación. Y dijo, rogad al Señor de la mies que mande hombres. Necesita esta población, esta gente, necesita que alguien venga y le traiga la buena noticia. Que alguien le diga que hay esperanza de vida. Que alguien le diga que hay salvación en Cristo, bendito el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero entonces Jesús no se quedó ahí, sino que
comenzó a fundar su empresa. Amén. Los versículos que siguen, capítulo 10, versículo 1, que he seguido, dice, entonces, ¿qué? Llamando a sus discípulos, ¿qué hizo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿para qué? Para que les echase. Siga leyendo. Lea hasta el versículo 38. Perdón, de hasta el versículo al versículo 4, perdón, 10 del 1 al 4. Ya. Simón el canista y Judas Iscariote el que le entregó. Entonces, listo, ¿qué hizo ese? Bueno, voy aquí a armarme mi equipo de trabajo. Amén. Hay una necesidad y esta necesidad hay que suplirla. ¿Y cómo dio el que se resolvió esa necesidad? Se necesitaban obreros que fuesen a la mies. Entonces, dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Amén. La palabra los facultó. Digo, venga, ustedes van a ir en nombre mío. Y como ustedes van a ir en mi nombre, cuando los demonios se le paren de frente, ustedes van a echar fuera a los demonios. Cuando aparezca la enfermedad, ustedes tendrán autoridad para reprender la enfermedad. Amén. Y también para acabar con las dolencias. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. Esta empresa es distinta. Amén. Porque quienes servimos en esta empresa vamos llevándole a la gente algo que ellos no pueden conseguir en ningún otro lugar. Alabanzas al Señor Jesús. Diga gloria a Dios. ¿En qué empresa venden la fórmula para echar fuera demonios? ¿Ah? Ponga una, ¿cómo es que? Ponga una sábila en la puerta de la casa. Eso es lo que muchos recomiendan. Un lazo rojo. Luis, tú que eras brujo antes de seguir al Señor. Esa no me la sabía yo. Una sábila. Póngale un lazo rojo. La gente se inventa cualquier cantidad de cosas. Pero resulta que la Biblia enseña que Satanás no pelea contra él mismo. Amén. Satanás no pelea contra él mismo. Entonces, a usted viene a un brujo y dice que le está haciendo algo y usted va a donde otro brujo para que le dé el problema. Satanás no echa fuera a Satanás. Porque si Satanás se levanta contra él mismo, la Biblia dice que su reino no permanecerá de pie. Alabanzas al Señor, día de gloria a Dios. Así es que, pero cuando hay alguien que está oprimido por el diablo, cuando hay alguien que está agobiado por el diablo, cuando hay alguien que está esclavizado por el diablo, cuando hay alguien que está sin esperanza por la obra del diablo, entonces Dios usa a estos hombres y estas mujeres comunes y corrientes aparentemente, pero que tienen la autoridad de Dios para obrar en su nombre, para echar fuera los demonios, para sanar enfermedades, dolencias y quebrantos. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, observamos aquí en este pasaje que el Señor llamó a este grupo de personajes. Y sabe que yo me quedé analizando, me quedé reflexionando en algo.
Bueno, y esa gente no tenía empleo. ¿Ah? Cuando llamó a los primeros, ¿qué estaban haciendo? Y fíjese que la Biblia detalla que no eran gente desocupada. Hermano, es que, hermano, yo quisiera servir a Dios, pero hermano, es que yo soy tan ocupado, hermano. Hermano, los compromisos, hermano. Jesús no llama a gente desocupada para que le sirva. Jesús llama a gente que sea capaz de creerle. Amén. Y el que esté ocupado, pero crea que vale la pena servirle a Dios, se organiza. Se organiza para servirle al Señor. Amén. Y algunos eran pescadores y remendaban sus redes, no porque si estaban remendando las redes era porque iban a seguir pescando. Amén. Otros las estaban limpiando. Pero aparece entonces Jesús y les dice, oiga, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron esos personajes? ¿Qué hicieron? Dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y después había otro por allá sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Y ellos tenían fama, los publicanos tenían fama de que ganaban muy bien, ¿verdad? Mateo o Leví. Y entonces el Señor pasó y le dijo, Leví, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Sí, le dejando el banco, dando todo, le sigue. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, pero ¿qué veía esa gente en el Señor? Usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Qué vieron ellos en el Señor? ¿Qué les inspiró el Señor? ¿Qué sintieron ellos en el momento que Jesús les hace el llamado, les hace la invitación? Porque no lo obligó. A usted no alcanza, la Biblia no dice que soy, hágame el favor y sígame, porque si no le llevo ese negocio a la ruina. ¿Ah? O me sigues, o si no se te quiebra la empresa de pesca. Hago que no cojas pescado, más nunca pescado, y que se hunda la barca y que te vaya mal. No. Pero yo creo que algo sucedió en ellos. Algo les inspiró el Señor a ellos. Algo percibieron ellos en el Señor que sobrepasaba lo que ellos estaban haciendo. A tal punto que fueron capaces de dejar sus actividades, de hacer un lado aquello a lo que se dedicaban e ir tras el llamado que el Señor les estaba haciendo. Alabanzas al Señor, denle un aplauso al Señor de Jesús. Yo creo que ellos se dieron cuenta de algo. Yo pienso algo. Usted me va a decir si de pronto me equivoco. ¿A quién le gusta hacer negocios para perder? A nadie, ¿verdad? Si usted tiene un billete de 100,000 pesos y vengo y le digo, oye hermano, hagamos un cambio aquí. Tengo aquí este billete de 50,000. Yo te voy a dar el de 50 y tú me das el de 100. ¿Usted qué me diría? ¿Ah? Pastor, sea serio. Me va a avionar 50,000. ¿Verdad? Pues dice, no, pastor, no, tranquilo, dejemos así, pastor. Pero ¿por qué usted no hace el negocio? ¿Ah? Porque sabe que va mal. Porque sabe que es un negocio que en vez de ganancia le va a representar pérdida. Pero si es lo contrario, yo le dije, hermano, sáqueme el billete de más alta numeración que usted tiene, denominación, que usted tenga ahí en su bolsillo, y usted me saca uno de 50. Y yo, venga, le cambio
ese que usted tiene de 50 se lo cambio por este de $100. ¿Ah? ¿Usted qué hace? Dice, pastor, ¿en serio? Sí, seguro, se lo cambio. Hoy amanecí contento, con ganas de regalar, y vea, usted se ganó esa bendición. ¿Usted qué hace? Usted enseguida, ¿verdad? Y antes que el pastor se arrepiente y se lo dé a otro, venga enseguida. ¿Y por qué hace eso? Porque sabe que hay ganancia. Entonces, ¿será que aquellos personajes sintieron de que con el Señor, en vez de perder, iban a tener ganancia? ¿Ah? ¿Será? Porque estamos hablando del llamado a personas comunes y corrientes. Vamos aquí a aterrizar en la realidad. Ellos eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Y si estaban trabajando era porque tenían necesidad de proveer para su casa. Y si alguien aparece y les presenta, les hace una propuesta en donde ellos van mal, donde van a perder, ¿usted cree que ellos van a seguir así porque así? ¿Ah? Algo percibieron ellos en el Señor, que pudieron entender que la decisión de seguir, de servir, de aceptar la invitación que Jesús les estaba haciendo, no iba a ser para pérdida, sino que iban a obtener cosas mejores. Amén. Yo creo que eso fue lo que pasó en ellos. Vieron una oportunidad o algo mejor. Porque es que el bienestar no solamente se mide por las cosas materiales. Amén. Día gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces, creo que algo sobrenatural, algo muy especial vieron ellos en la invitación del Señor, que fueron capaces de dejarlo todo. Amén. Yo me acordaba cuando, pensando en esto, esta madrugada me acordaba de cuando me tocó el momento a mí de servir al Señor en el ministerio. Y si algo sí le digo, que por plata no fue. Amén. Porque es que esa es la diferencia entre la actividad que realizan allá afuera en el mundo común, normal, y la diferencia entre la empresa del Señor. Amén. Aquí no nos movemos por plata. Bueno, voy a repetirlo para ver si se convencen. Aquí no nos movemos por plata. No le servimos al Señor pensando en que el Señor nos va a enriquecer. Es que le voy a entregar mi vida al Señor porque es que Dios me tiene que hacer rico. Como me decía una señora en cualquier lugar del planeta, que yo le evangelicé y me decía, pastor, si yo me gano el baloto, me bautizo. Yo le decía, nunca te lo vas a ganar. Amén. Porque es que hay gente que mira en el evangelio solamente una fuente de ganancias, y Jesús no nos prometió que nos haría gente rica. Claro que eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Claro que lo puede hacer, porque Él es el oro y toda la plata y todas las cosas, y Dios nos da la inteligencia para saber administrar. Y si nos volvemos gente juiciosa, vivimos como la Biblia enseña, nos va bien. Lo que sí nos prometió el Señor fue que nos llevaría al cielo. Amén. Nos llevaría al cielo. Entonces, cuando me llegó el turno a mí, ganaba muy bien. Y en estos días que estaba con el hermano Israel, puede decir hermano Israel, que fuimos a visitar un amigo que tiene en Bayunca. Yo no sabía que él tiene un amigo allá en el pueblo. Y
Fui a predicar a Bayunca y él me dijo y lo llevé a la casa del amigo. Y él comenzó a hablar con el amigo y yo llegué y me pregunta, ¿dónde vives? Y yo, no, estoy viviendo en Villagrande. Ah, está así. Y que yo, no, me acuerdo ahora de cuando tú te saliste de la empresa. La gente no entendía eso. De cómo tú te ibas ahí de la empresa para allá para trabajar en eso. Y yo decía, yo no sabía que esa decisión mía había sido tan famosa en el pueblo. Y uno cree que la gente no se da cuenta de las decisiones que uno toma. Y eso nos debe hacer pensar en el cuidado que debemos tener en cómo vivimos la vida cristiana. Porque pensamos que la gente no nos está viendo, pero la gente se está dando cuenta de todo lo que hacemos. Pero fíjate, ella, cómo Dios te ha ayudado. Yo no sabía. Pero la gente entre el pueblo decía que lo que yo había hecho era una locura. Porque yo había renunciado a mi buen empleo para servir a Dios en el ministerio. Y después de 14 años de servir al Señor en el ministerio, le digo algo. Si Dios me diera otra vida y volviese a nacer, volvería a aceptar su invitación para seguirle. Amén. Para ser cristiano. Porque he entendido que no hay una mejor vida que vivir para el Señor. Y si me volviese el Señor a hacer la invitación y me volviese a decir, ¿me quieres servir? Tengo otro plan especial para ti. ¿Quisieras hacer parte de este plan? 1, 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000 y todas las veces de la vida le diría, Señor, sí, estoy dispuesto a seguirte y a servirte. Aleluya. ¿Y sabe qué me dijeron cuando ingresé al ministerio? Bueno, aquí solo te podemos dar tanto. Y de tanto que te vamos a dar, te toca responder por los servicios de la casa. Ah, bueno. Listo. Y uno comienza a sacar cuenta. Enseguida la calculadora mental comienza a sacar cuenta. Uno dice, oye, esto no alcanza. Nunca me prometieron que me iba a vestir fino. Nunca me prometieron que no ubicarían en un barrio de estrato alto. Nunca me dijeron, te vamos a dar lujo, te vamos a dar comodidades, vas a ser una persona famosa, vas a hacer esto, otro. Nunca me dijeron eso. Pero el que entiende el llamado de Dios, la honra de servirle a Dios, dice, así no me ofrezcan nada, me voy. Porque seguir a Dios, servir a Dios, vale la pena. Claro que esto no lo entienden todos. Hay que permitir que Jesús provoque un impacto en nuestra vida. Algo sí le digo yo, que el que se dé a impactar por el Señor Jesucristo, aquel a quien Jesús impacta desde el día que es impactado por el Señor, para ese hombre, para esa mujer, nada es más importante que servir al Señor, que agradar a Dios, que hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que a los discípulos también no los criticaron? ¿Ah? Y está el Papa, oiga, Juan, ¿y quién me va a dejar solo ahora? ¿Y en qué va a quedar la empresa? Ajá, ¿y quién me va a colaborar? Padre, no te preocupes, que quien me llamó y a quien le voy a seguir, él va a responder por ti. Amén. Hermanos, cuando alguien acepta el llamado de Dios en su vida, hermanos, cuando esa llama está encendida en el corazón de alguien, nada supera eso. Vean, nada supera eso. Vean, yo he visto a gente hacer cosas con tal de servir a Dios, que uno acá dice, yo de pronto no hubiese hecho eso.
En la iglesia hay, aquí en nuestro distrito hay pastores ante los cuales me quito el sombrero. El hermano de Javier es uno. El hermano Ramiro Barragán, me quito el sombrero ante ese hombre. Amén. Y muchos no pueden explicar eso. Pero es que, hermano, esto que Dios produce en el alma del ser hombre, esto va tan dentro, tan marcado, es algo tan grande, hermano, que el hombre que tiene esa llama, que tiene ese fuego dentro de él, si no está sirviendo a Dios, puede tener lujo, puede tener comodidades, pero se siente vacío. Para él la satisfacción más grande es hacer la obra para que Dios lo ha llamado. Es la única explicación que yo encuentro para lo que estos hombres hicieron. Amén. Algo más grande se encendió en el corazón de ellos. ¡Aleluya! Algo poderoso se encendió en la vida de ellos, que quisiera yo que en esta mañana el Espíritu Santo prenda en la vida de todos los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Y claro, no estoy diciendo que Dios los llame todo al ministerio, porque entonces queda la iglesia sola. Sino que se encienda dentro de tu alma ese fervor por la obra de Dios. Sino que sientas dentro de tu alma esa llama por poner tu vida, tus fuerzas al servicio de Dios. Que para ti sea una prioridad la obra de Dios. Y lo harás convencido sin importarte. Si no, Dios responde por mí. Dios responde. Amén, Dios responde. Dios responde. Versículo 5 del capítulo 10 dice, sigamos leyendo, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino y ante las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste. Oiga, a mí me parece algo tan simple y tan sencillo. De verdad. Jesús les da como una especie de inducción. Bueno, ustedes a partir de ahora trabajan para mí. Vengan acá que les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas. Ya. No vayan a volverse locos ahí por todas partes. No, vayan ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan directamente a ellos. Oiga, qué bueno cuando el Señor nos dice, es allá en tal parte. Uno va a la fija, ¿verdad? No va a la fija. Qué bueno es dejarse guiar por el Señor. Qué bueno que los que hayan sido llamados, escogidos por Dios para servirle, aprendan a escuchar la voz de Dios. O aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y que entendamos cuando Dios nos dice en el alma, haz esto. Ves allá a tal parte. Ahí hay alguien que necesita. ¿No le ha pasado a usted? Que de pronto usted sale así como que, oye, voy a visitar a fulano de tal. Y llegó y cuando dice, ay hermano, Dios me lo mandó. Está orándole a Dios. Vino una necesidad grande. Eso es dejarse guiar por el Señor. Y de pronto usted dice, voy a llamar a fulanito de tal. Y llamó a esa persona y cuando lo llamó resulta que lo encuentra llorando. Porque está pasando por un momento y dice, ay hermano, gracias a Dios que me llamó hermano, porque es que estaba necesitando. Eso es dejarse guiar por el Señor. Amén. Entonces dice, vayan y
prediquen y digan a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Hay que predicar a la gente lo que Jesús nos ha mandado. El reino de los cielos se ha acercado y sanen los enfermos. Así de facilito. Claro, día de la enfermedad, bueno, el Señor dice que te eche fuera y más nada. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera los demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Y mire lo que dice aquí, el versículo que sigue. Léalo por favor en voz alta. No probáis de qué, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja. La alforja era donde ellos llevaban las provisiones, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque ¿qué? Porque le debes digno de ¿qué? De su salario. Amén. Oye, Dios le está diciendo, no se preocupen. Yo respondo por ustedes. Amén. Yo respondo por ustedes. Allá en el mundo secular, si a ti te van a contratar, lo primero que preguntas es ¿qué? ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me van a pagar? Usted mira las ofertas laborales y no me sirve. Aquí no. Yo conozco a alguien que le sucedió algo. Estaba desempleado y comenzó a mirar ofertas laborales y había una donde le ofrecían el salario mínimo. Entonces él dijo, bueno, yo voy a meterlo a vida porque algo es algo, yo tengo necesidad. Y metió la hoja de vida y entonces lo llamaron, fue a entrevistarse, que se iba a ganar el mínimo, pasó la entrevista, cuando lo contrataron, que le dan el documento para que firme el contrato, si no estoy mal creo que eran 3 millones o 3 millones y medio, algo así. Entonces digo, como aquí hay un error. Y no, señor, no hay un error. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber si la persona, cuáles eran las intenciones reales de la persona. Porque queremos gente verdaderamente comprometida, o sea, que su principal motivación no sea solamente el dinero. Entonces usted, a pesar de que ahí colocamos que es básico, usted vino, así que usted es la persona indicada. Miren, amén. Porque es que la gente allá afuera considera que es importante si gana mucho. Si gana poco no es importante, pero aquí no es así. Amén, aquí no es así. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sintamos la motivación de servir a Dios, no pensando en cuánto Dios nos puede retribuir. Porque si pensamos así, perdemos. Y muchos, para desarrollar un servicio en la obra de Dios, lo primero que piensan es cuánto voy a perder. Porque si es trabajador independiente, dice, pero es que si saco mediodía me dejo de ganar tanto. Muchos piensan así. Amén. Pero el que es espiritual, el que entiende el llamado de Dios, el que sabe quién es Dios, el que ante todo reconoce que Dios es justo, sabe que Dios honra a quienes le honran. Amén. Y nadie que trabaja para el Señor pierde. Eso sí lo tengo claro yo. Nadie que trabaja para el Señor pierde. Nadie. Jesús se los dijo a ellos. No lleven, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre. No se preocupen, que yo tengo claro algo, que el obrero es digno de su salario. Y en otros evangelios, cuando Jesús los despidió de 2 en 2, y cuando regresaron, Jesús los llamó
a rendir cuenta. Y le preguntó el Señor, ¿qué les hizo falta? ¿Y cuál cree usted que fue la respuesta a ellos? Señor, nada nos hizo falta. Nada nos hizo falta. Amén. Es que en que Dios no te prometa que te va a enriquecer. Hermano, Dios es fiel. Dios es justo. Amén. Dios conoce nuestras necesidades. Yo estaba en cualquier iglesia donde he sido pastor y tenía que atender un compromiso distrital. Y ese día estaba, como dicen en mi pueblo, los perros echados en el fogón. Quiere decir que estaba la ceniza bien fría. Cuando uno lleva al campo, a los pueblos, los hermanos que son aquí de pueblo, que cocinan en hornilla, cuando el perro está hecho en el fogón en Manabrani, el que dice, aquí no han cocinado, a la ceniza fría. Entonces estaba la cosa embolatada. Y yo tenía que irme y me dice mi esposa, ajá, mijo, ¿y qué? Hija, Dios sabrá. Y me fui a pie porque no tenía para pasar. Pero en el camino iba, Señor, ajá, tú sabes, Señor. Allá quedó la esposa y la niña. A la cosa. Estuve en la reunión. Atendí lo que tenía que atender. Cuando regresé como a las 2 de la tarde, llego y la señora me recibe con sopa de mondongo, pollo frito y papa. Y yo me senté a tomarme mi sopa de mondongo. Y ella me dice, ajá, y no vas a preguntarme de dónde salió eso. Y mira, yo soy un siervo del Señor. Y cuando yo salí aquí le dije al Señor que aquí no había quedado nada. Entonces me dice, ven y te cuento. Una hermana que estaba en proceso de reconciliación montó su olla de sopa de mondongo. Y cuando ya la sopa estaba casi, ella explica su experiencia. Dice, hermana, yo sentí una voz así dentro de mí que me dijo, llévala a mi siervo porque no tiene. Y ella se quedó así. Eso son cosas mías. Y siguió cuando ya estaba la comida lista que le iba a servir cada quien. Otra vez, llévala a mi siervo porque no tiene. Entonces ella dice, pero el sol está caliente. Salí para allá con este sol caliente. Y cada vez que se metía la cuchara, llévala a mi siervo porque no tiene. Hermana, fue tanta la insistencia, hermana, que tuve que pararme y vine a traerlo esto. Y entonces dice mi esposa, mía, si tú supieras, realmente no teníamos. Y se puso a llorar, ay, hermana, era Dios que me estaba hablando desde hace rato. Y yo no le entendía y trajo la sopa y fue y regresó con el pollo y con la papa. Hermanos, este Dios tiene cuidado de nosotros. Él no te ha dicho, te voy a dar tanto, porque entonces vamos después exigiendo las bendiciones materiales. Y aquí no podemos ir detrás de las bendiciones materiales. Aquí vamos detrás de Él. Porque no es por obra, es por fe, es creyéndole a Él. Porque le cree, va detrás de Él. Amén. Obedece, hace la voluntad de Dios. Y todos aquellos que hemos obedecido, que hemos creído, hemos visto las grandes obras que Dios hace. Por eso yo le digo de esta mañana, hermano, servir a Dios vale la pena. Aceptar el llamado de Dios vale la pena. Amén. Dios responde por nosotros. Bueno, Dios es fiel. Él sostiene el universo. Él le da de comer a las aves, los peces. Todo en este mundo está sostenido por Él. Y no va a responder por su siervo. ¿Ah? Ese no es el Dios a quien yo conozco. Ese no es el Dios a quien yo le he servido por más de 20 años.
Yo conozco un Dios que es fiel. Un Dios que me sostiene, que sostiene mi familia, que tiene cuidado de mí. Un Dios que me lleva de su mano. Alabanzas a su nombre. Es que en las congregaciones hay gente que cree que es Dios y que necesita de ellos. No, hermano, eso no es verdad. Y que si yo no ofrendo, ay, no hay con qué pagar los servicios de la iglesia. Esta obra no es de hombre, esta obra es de Dios. Si yo no aporto, hay que ser, hermano. Es que, imagínense, me da dolor porque no me he podido desplazar para otra congregación porque me da dolor, porque imagínense, yo soy el que más diezma ahí, yo soy el que más ofrenda. Y si yo me voy, váyase, que el Dios de esta iglesia sostiene la iglesia. Si esta obra sostiene los hombres, estamos perdidos. Esta obra ha permanecido y seguirá en victoria porque su dueño es Jesucristo. Y es Él quien la sostiene. ¡Aleluya! 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 Gloria al nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Así es que si Dios te ha hecho una invitación, no lo rechaces. Porque claro, tenemos la facultad. Podemos decidir si le creemos, si le obedecemos, o también podemos rechazar. Porque en la Biblia también muestra que algunos rechazaron. Aquel joven rico se acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos guarda, sí señor. No robo, no adultero, honro a mi padre y a mi madre, doy diezmo de todo. Ajá, qué bueno. Bueno, muy bien, muchacho. Pero te hace falta algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y le pareció poco. Ahí le dice que se entristeció, porque para él lo más importante era lo material. Amén. Muchos han rehusado el seguir a Cristo solo porque están pendientes de las cosas materiales. Ahí le dice que el cielo y la tierra pasan. No eran tesoros en la tierra, porque los tesoros que se hacen aquí en la tierra, hermano, las polillas y el orín lo destruyen. No te pierdas el privilegio de servir a Dios por tener tu vida solamente puesta en las cosas de este mundo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero los tesoros que se hacen en el cielo permanecen para siempre. Entonces Jesús se entristeció al ver la actitud de aquel hombre. Hombre, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Refiriéndose a los que tienen su corazón solo en las cosas materiales. Entonces uno de los discípulos dice: Señor, y si esto así está la cosa maluca. Porque se tenía la concepción de que entre más la gente diera, le era más fácil entrar al reino de los cielos, porque se creía que la salvación era por obra. Y claro, el rico que más plata tenía, pues tenía la posibilidad de dar más. Entonces a Jesús sale que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y Pedro, que paraba, era limpio y dice: está la cosa maluca, porque si yo no tengo ni para un mercadito de obra social, estoy perdido. Entonces Jesús le dice: no, lo que es difícil para el hombre, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y ven que te voy a enseñar algo, Pedro, venga acá que te voy a enseñar algo. No hay ninguno de ustedes que haya dejado casas, padres, madres, mujeres,
hijo, hija por mí, que no reciba 100 veces aquí en este siglo. Y en el siglo venidero, ¿qué recibirá? Recibirá la vida eterna. Amén. Nadie que hace negocios con el Señor pierde. ¿Qué quiero yo? ¿Y qué espero yo en el nombre del Señor Jesucristo? Que volvamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Que volvamos a entender que somos gente espiritual. Amén. Que nuestros pies deben estar puestos aquí en esta tierra, pero nuestro corazón debe estar puesto en el cielo. Que para usted y para mí no pueden ser más importantes las cosas materiales que las cosas espirituales. Que para usted y para mí no debe ser más importante las cosas materiales que seguir el llamado de Dios. Claro que usted tiene toda la libertad. Amén. Usted lo puede hacer. Pero para un creyente, para un cristiano, no es correcto que ponga por prioridad, que ponga por encima, que sea más importante para él las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Así no es el orden de Dios. Amén. Así no es el orden de Dios. Y quiero finalizar con esto. Versículo 34 al versículo 39. Me tocó saltarme varias cosas aquí para no extenderme tanto. Mateo 10, 34, 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra quién, a la hija y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno. ¿No es digno de qué? No es digno de mí. Siga leyendo. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sigue el que sigue. El que haya su vida y el que pierda su vida por causa de mí. ¿Qué está diciendo Jesús por esto? No está diciendo que Jesús era aquí a formar una revolución, a que nos matáramos entre uno y otro, no. Jesús dijo, lo que pasa es que mi reino muchos no lo entienden. Y cuando alguien se convierte, otros que no lo entienden, le comienzan a hacer la oposición. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Comenzaron a perseguirlos por predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque consideraban que el predicar a Jesucristo, el hablar de la resurrección, iba en contra del judaísmo. Amén. Y por eso los aborrecían, los entregaban. Amén. Los familiares, los mismos familiares se levantaban en contra. Amén. Y eso, bueno, sigue pasando. Ya no tanto como antes, pero sigue pasando. Yo he conocido personas que cuando se convirtieron lo echaron de la casa. Así. Aquí mejor prefiero cualquier cosa, por evangélico no quiero en mi casa. Así que agarre su ropita y se me larga de aquí. Amén. Entonces el cuando Jesús le dice, a cualquiera que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de qué? De mí. En otras palabras, si tu papá y tu mamá te dicen, escoge o seguir el llamado del Señor o nosotros. Si tú no eres capaz de seguir el llamado del Señor, no eres digno de seguirme. Amén. Si tú amas a tus hijos y a tus hijas más que a mí, no sirve para esto. No sirve para esto. Si tú eres de los que no van a culto porque no tuviste para el desayuno y te quedas ahí en la casa, no. ¿Y qué? Se te va a quitar el hambre en tu casa. Ven y aguantando en la iglesia que ya Dios puede hacer.
Claro. Después que se acabe el culto, Dios le mueve el corazón a alguno y te invita ahí a Cipote Mondongo, güey. A Totumazo. Y te dan un totumazo allá. Amén. Sí, Dios puede hacer eso. Amén. El que entiende el llamado de Dios va para adelante, sin importar las circunstancias. Amén. Colóquese de pie. Si para ti 2 millones de pesos vale más que Cristo y que la salvación, no sirve para esto. No sirve para esto. Si tú prefieres hacer una hora extra, que la pagan bien mal, una hora extra, hoy no voy a culto, voy a hacer 2 horas extra, teniendo la posibilidad de no hacerlo. Porque claro, hay veces sí hay que cumplirle el compromiso. Pero si tú prefieres quedarte en la empresa, brindándole 2 horas de trabajo a un hombre que en cualquier momento te va a dar la patada, y crees que vale la pena ganarte 10,000, 12,000 pesos más que de ir aquí a adorar a Dios y ganarte la bendición de Dios, estás desubicado. Estás desubicado. Estás desubicado. Yo escuché un testimonio del hermano Álvaro Torres. Un día se sentó a reflexionar. Dijo, Señor, en tal año, tal hermano me regaló un carro nuevecito. Después al tiempo el otro hermano me regaló un carro nuevecito. Y ahora me regala también un carro nuevecito. Señor, 3 carros me ha regalado, Señor. Caramba, Señor, ¿y eso qué? Y Dios le dijo, ¿te acuerdas de que una vez me regalaste una bicicleta? Ya no se acordaba. Cuando era adolescente había un misionero en Barranquilla que salía a hacer el trabajo caminando y él tenía una bicicleta. Era un adolescente, el hermano Álvaro Torres, y se despojó de la bicicleta para dársela al misionero, para que el misionero hiciera el trabajo evangelístico en la bicicleta. Y yo le digo, tú me regalaste una bicicleta y yo te he regalado 3 carros. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Ah? Dios no se olvida de lo que hacemos por su obra. Dios no se olvida. Lo que usted haga en atención al llamado de Dios no es pérdida. Yo te quiero decir en esta mañana que servir, aceptar el llamado de Dios, seguir al Señor para servir, hermano, es la decisión más inteligente que podemos tomar. Amén. ¿Cuántos aquí han degustado la salvación? Levanten la mano los que han degustado la salvación. Porque ahora voy a hacer un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí en Villa Grande, Dios, no el pastor, Dios necesita hombres y mujeres que acepten su llamado. Ya no solamente para la salvación, hombres y mujeres que le entreguen su vida a Dios, que le diga a Dios, dispón de mi tiempo. Señor, si usted necesita a alguien para hacer algo, Señor, usted puede contar conmigo. Amén. Se necesitan hombres que amen la obra de Dios, que le crean a Dios, que le digan a Dios, Señor, usted puede contar conmigo. Amén. Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar con tu tiempo, que Dios puede decir allá, hay alguien que necesita, yo sé que puedo contar con mi siervo fulano. Y que Dios se pueda acercar a donde ti con la confianza de que tú dejarás de hacer lo que estás haciendo para ir a donde Dios te manda. Ese es el tipo de servidores que Dios necesita en este lugar. No gente con pretensiones, que le venga a poner condiciones a Dios y que le diga a Dios, yo te sirvo pero cuando yo quiera. Yo te sirvo pero cuando yo quiera. Señor, ahora no, ahora estoy muy ocupado en mi asunto. Señor, tengo cosas muy importantes que hacer. Ese no es el tipo de servidores que Dios necesita en su obra. Dios necesita gente
que sin condiciones, sin reservas, se le entrega a Él. Se entrega a Él de verdad. Es que el que se entrega a Dios ya sabe que no tiene control de su vida. Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Dios en esta noche. Hablo con un bautizado también. Hablo con un bautizado también. Porque es posible que tú, aunque tengas años de bautizado, ya Dios no tiene control de tu vida, sino que eres tú mismo quien la controla. Decides por ti, haces como tú quieres, vas si quieres, si no quieres no vas. Hoy te quiero invitar en el nombre de Jesús a que le digas al Señor: hoy vuelvo a retomar el llamado. Hace tanto tiempo te prometí y te dije que te seguiría, que te serviría, pero con el pasar de los años se me ha ido olvidando y me he ido desviando. Pero gracias, Señor, porque me has recordado de que un día me invitaste. Y hoy voluntariamente yo decido seguirte a ti. Quisiera invitar a un joven, a una joven, en el nombre de Jesús. Usted joven que está aquí, Dios quiere y puede hacer cosas grandes con su vida. Dios quiere y puede hacer cosas grandes. A mí siempre me gusta orar por los jóvenes, porque en los jóvenes está la fuerza. Venga. No se preocupe por lo demás, solamente dígale: Señor, aquí estoy. Aquellos hombres no se pusieron a pensar cómo iban a comer, qué iban a hacer de su vida, qué iba a responder por ellos. Dios que llama responde. Dios que llama responde. Dios responde, no te preocupes. Solamente créele a Dios, obedécele a su voluntad y verás que Dios se encargará de lo demás. Voy a invitar